Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Cata Elía y esto es Transición 2030, el programa de A24 donde hablamos de la transición energética en contexto de cambio climático. Y hablando de contexto, hoy vamos a dedicar el programa a pensar un poco en qué contexto geopolítico se ubica la Argentina. Claramente el sector energético es uno de los sectores que va a traccionar el crecimiento y el desarrollo de la Argentina. Y tenemos una ventana de oportunidad que desde todas las voces y sectores acá en Transición 2030 nos han contado y asegurado que claramente se vienen años de mucha entrada de dólares. Ahora bien, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa con este mundo bipolar, Estados Unidos y China? ¿Qué pasa tras este cese del fuego entre Irán y Estados Unidos, pero que donde todavía no encuentran puntos de acuerdo en este memorándum para firmar y dar vuelta a la página? ¿Qué pasa con el estrecho de Hormuz? Ahora que Irán descubrió que es una herramienta de poder muy importante para negociar justamente con Estados Unidos. Bueno, de todas esas cosas vamos a hablar, pero vamos a escuchar y aprender de nuestros entrevistados que son los que saben. Así que les damos la bienvenida y los invitamos a quedarse en Transición 2030. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Guadalupe River didn't rise, it ripped lives. Seguimos acá en la Cumbre Climática Mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Energía y minería crece con Soluciones Integrales Galicia. La energía y minería es el futuro de nuestro país. Por eso tenemos soluciones para capital de trabajo y garantías, mercado de capitales local, cobros y pagos, comercio exterior, tesorería y liquidez y mucho más. Tenés una propuesta integral para toda tu cadena de valor. Tenés Galicia. Y nos damos el gusto de escuchar por primera vez en este programa al embajador y analista internacional Diego Velar. Gracias por venir, Diego. Gracias por invitarme. Diego, a ver, tenemos muchas cosas para conversar, pero me interesa tu mirada sobre en qué mundo sucede esta agenda energética que en este momento la está liderando el gobierno de Javier Milei, ¿no? Que tenemos claramente una ventaja muy importante cuando miramos los recursos que tenemos, lo que necesita el mundo, lo tenemos todos nosotros. Ahora, en el mundo pasan muchas cosas. Claro, hay un cambio en el mundo. Pensemos que hubo una paz americana de 1945 hasta el 2025. Ese mundo no existe más. Ahora, ¿existe un nuevo orden? No, lo que hay es un enorme caos. ¿Hay un enorme caos? Caos presidido por el más caótico de los presidentes históricos en Estados Unidos. Yo estudié en Estados Unidos y fui 2 veces embajador en Estados Unidos. Claro, fuiste embajador en Estados Unidos. 2 veces. Nunca me imaginé. Todos hemos visto películas, series con distintos inquilinos de la Casa Blanca. Hombres, mujeres, blancos, negros, homosexuales, corruptos, drogadictos. Nunca la ficción, que la realidad siempre supera la ficción, nos ha mostrado un personaje como Donald Trump. Es imposible de encontrar. Donald Trump se salió de los algoritmos tradicionales. Totalmente. Es el presidente del caos. Esto no es su culpa, él no inventó el caos. Le tocó el caos y lo preside con alegría, sin lugar a duda, ¿no? A pleno pelo naranja y a otra cosa, ¿no? Pero sin lugar a duda es el presidente de este caos. ¿Qué le pasa a la Argentina en el medio de este caos? Tenemos un valor agregado muy importante, más si en algún momento volvemos a jerarquizar la integración. Si tomás nuestra región, nuestra casa común, que es Mercosur más Chile, somos
casi 20 millones de kilómetros cuadrados, a superficie equivalente a Rusia, el país más grande del mundo, 300 millones de habitantes y la sexta economía del mundo. Imagínate la oportunidad que tenemos, pero lo mejor que tenemos es que somos la mayor reserva de energía, de minerales y de alimentos del mundo. Mirá, tenemos todo. Para el nuevo orden, el que viene, que encabezará un presidente de Estados Unidos acompañado por el jefe de Estado chino, porque es un siglo compartido. ¿Es un mundo bipolar? Sí, sin lugar a dudas, pero el próximo presidente jura el 20 de enero del 2029 en Estados Unidos. O sea, tenemos una transición, o sea, el mundo del caos se proyecta un par de años sin lugar a duda más. Porque hay que aclararle a nuestros televidentes, que no todos siguen las noticias de día a día, que este año son las elecciones de medio término en Estados Unidos. 3 de noviembre. El primer martes de noviembre hay elecciones de medio término, no cambia el presidente, pero es definitorio. El propio presidente Trump, que es maravilloso porque él dice todo, no hay que escuchar a los comentaristas, porque él 5 o 6 veces por día habla. Entonces, él dice todo, él ha dicho que si él pierde la elección, le van a pedir el juicio político y lo van a echar. Esto es Dixit, lo podés verificar, palabras del presidente Trump. No es un deseo ni un vaticinio mío, es lo que dice él que le va a pasar si pierde y va a perder. Ahora, Diego, ya vamos a la elección interna de los Estados Unidos, pero vos decís, Trump es el presidente del caos y no es solo culpa de Trump. ¿Qué sería este caos del mundo? ¿Por qué decís presidente del caos? ¿Qué mundo estamos mirando además de esta guerra fría? Te lo explico lo más corto que puedo, pero muy cortito. El siglo XX fue el gran conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Terminó el 24 de diciembre de 1991, que se disuelve la Unión Soviética. ¿Quién ganó? Estados Unidos. Estados Unidos ganó las 3 grandes guerras del siglo XX. La primera, la segunda y la tercera, que a veces pensamos que la tercera viene. No, ya pasó, fue la Guerra Fría. Eso construyó un mundo liderado finalmente en la disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ganó Estados Unidos. Pero aquí, que aparece en el siglo XXI, y le aparece un rival, y un rival que asciende rapidísimo, y que es China. Hoy todavía se discute quién es número 1 y quién es número 2. En 10 años no hay discusión, el número 1 va a ser China. Pero no igual, hay discusión de que en 10 años China va a ser el hegemón. A la velocidad y gracias al caos generado en Occidente, eso es un dato, lo que no significa que no esté presidido, yo creo, todo el siglo por las dos grandes potencias. O sea que estamos viendo un lento ocaso de Occidente. No, porque Estados Unidos, el próximo presidente va a recomponer las relaciones que destruyó el presidente Trump. Te hago una corta revista de esto. La OTAN y su relación con la Unión Europea. Hoy acaba de perder la semana pasada su última gran aliado, que es la señora Meloni, una señora muy peronista que gobierna en Italia, con esa flexibilidad ideológica del peronismo. Era la mejor amiga, hasta una semana dejó de ser amiga de Trump. México y Canadá, las dos grandes relaciones hemisféricas de Estados Unidos en el hemisferio occidental, en las Américas. Japón y Australia en Oriente, en la zona pacífica. Esa estructura le daba la hegemonía a Estados Unidos, además de su peso propio. O sea, presidir ese sistema de alianzas la colocaba sin lugar a duda en el trono, en el Olimpo de la gran superpotencia mundial. Eso ya no es más así porque decidió el presidente Trump, ahí sí, él ha tenido un rol principalísimo en la destrucción de lo que construyó Estados Unidos en los últimos 45 años. Y en este contexto, Diego, ¿cómo jugó este rol de Trump en este nuevo orden caótico que vos describís, donde está en ascenso Asia, China como hegemón, el conflicto con Irán, que acá en tantos programas Fabián Calle, nuestro analista internacional amigo, ha dicho... Muy bueno, un gran amigo. Trump desoyó a las agencias estadounidenses, porque una cosa es Trump y su individualidad y sus vínculos personales o lo que él piensa, y otro es las agencias que son las que se quedan en definitiva. La CIA y todos los que le decían Trump, no entres en guerra, no hables de cambio de régimen,
es que Y no lo era desoyó no Trump. entrar en guerra. La guerra con Irán lleva 47 años, desde 1979, que asume el régimen de los ayatolás y lo dice, le declara la guerra al gran Satán, Estados Unidos, y a su hijo en Medio Oriente, dicho, estoy hablando de Irán, Israel, a quien promete que la va a destruir y va a matar a todos los israelíes. Esto lleva 47 años, o sea, no lleva un mes, 3 meses. En ese largo proceso, que ha tenido momentos de más fricción, momentos de acercamiento, hubo una gran negociación presidida por el presidente Obama que niega y desvaloriza al presidente Trump, que fue hecha por Obama entre el 2013 y el 2015. Gran negociación. Ojalá estuviéramos en ese punto. El acuerdo del 2015, firmado entre Obama e Irán, tenía como garantes nada más y nada menos que a China, Rusia, Francia, Inglaterra y toda la Unión Europea. Uno dice, por ahí lo hubiera incumplido Irán, pero ahí hubiera tenido una operación incuestionable que no tuvo Trump para poner orden, que se resolvió en el 2015 y por 3 años estuvo vigente hasta que en el 2018 Trump se retira del acuerdo, se ofende a Irán y vuelve a enriquecer uranio, salir de la Agencia Internacional de Energía Atómica, la AIEA, presidida por un gran diplomático argentino, hoy candidato a ser secretario general de Naciones Unidas, Rafael Grossi. Gran funcionario. Que nos prometió que va a venir a este programa cuando venga a Argentina. Espero que venga y espero que sea secretario general sí. de Naciones Unidas. Pero en este contexto, el acuerdo del 2015 fue muy bueno. Había un compromiso de Irán de por 15 años, hoy no existe ese compromiso, no enriquecer con uranio, someterse a los controles de la agencia y por eso durante esos 3 años sucedió eso. Sucedió y la agencia, toda la información que teníamos proviene de esos 3 años. Hoy todo eso se destruyó y no está repactado, ni siquiera volver al estatus del 2015. Bueno, ahí va mi pregunta, ¿no? Entonces, cuando Trump se manda solo a ir a esta guerra siguiendo un poco a Israel y, bueno, por su propia decisión, ¿no? Yo no me sumo a esta idea que lo convenció Israel. Yo creo que el presidente se entusiasmó y dijo, ya yo lo saqué a Maduro, ahora los voy a sacar a los ayatolás. La suerte del campeón, venía con la suerte del campeón. Y a la vuelta de terminar con los ayatolás, ocupó Cuba. Ese era el programa. Pero le salió mal en el sentido que se radicalizó más el régimen. Irán ahora sabe que el estrecho Hormuz es una gran arma, básicamente, para controlar económicamente al mundo. Irán es que salvo estos 60 días de transición, que es una prolongación del cese el fuego, no es la paz. No, es un memorándum, ¿no? Va a organizar un sistema de peaje que no lo llama peaje, lo llama servicios marítimos, que van a ser entre 3 y 8 millones de dólares por navío. O sea que ahora Irán gana y salió más empoderado, básicamente. Sí, sin lugar a dudas. Ganó Irán, desgraciadamente, digamos, en la guerra. Te acabo, yo creo que es malo para el mundo que gane Irán. Sí. No celebro esto, pero objetivamente se está retirando a las fuerzas americanas. Hay un control muy importante, hoy, hasta ahora por bloqueo, ahora será por control del tránsito que no existía porque el estrecho de Hormuz era de libre tránsito. Ahora va a estar controlado por Irán. Estamos viendo cuánto va a pagar. No estaban avivados los iraníes hasta antes de que Estados Unidos entre en guerra con Irán, ¿no? La realidad es que Irán controla su territorio, grande como Argentina, 90 millones de habitantes, tiene el mismo régimen de los ayatolás, reprimió a sangre y fuego con... Y más radicalizados, ¿no? Porque son las nuevas generaciones más enojadas. Entre otras cosas, aprovechó esto para matar en las calles a entre 9 y 12.000 personas. ¿Y qué pasó con, por ejemplo, el uranio, ¿no? Que era uno de los objetivos que Trump dijo vamos a... Aclara que eso no se puede tocar, no está en discusión. Ellos ratifican lo que siempre dijeron, los iraníes, que es que no buscan la bomba atómica. Es decir, o sea que Trump no cumplió ninguno de los objetivos que dijo que iba a cumplir, ni cambio de régimen, ni destruir el poder de enriquecerse en uranio si de eso Irán. hubiera ocurrido, estoy seguro que sería el emperador del mundo. Trump. O sea, si le hubiera ido bien, eso hubiera sido reconocido en el mundo, seguro hubiera impuesto un virrey en Cuba, hubiera hecho todo lo que hubiera querido, lo hacía. Y esto es por desoír a las agencias, entiendo, porque sin lugar a dudas, las agencias le dijeron, no, acá no. Él está enfrentado con el Pentágono, lo que pasa es que hay un sistema, nadie va a dar un golpe de Estado, salvo Trump, que lo intentó, pero
no va a haber golpe de Estado. O sea, el Pentágono no está de acuerdo con lo que se está haciendo. 5 generales de 5 estrellas tuvieron que ser licenciados por el presidente Trump. ¿Pensó que él iba a salir tipo lo de Venezuela? ¿Algo así? Sin lugar a duda pensó eso. Estoy seguro que pensó eso. Todos los datos indican que pensó eso. Diego, y más allá de lo de Irán, que está en desarrollo, porque todavía, sí, todavía puede haber sorpresa. Esperemos, esperemos que se consolide la paz. Claro. Yo creo que en eso siempre, ya no importa quién ganó, quién perdió, en este momento la paz es más importante que la guerra. No, y además de eso, que es lo más importante, está el tema del precio del petróleo, ¿no? Que bueno, ahora con esta relativa paz se supone estabilizó, que se estabilizará en alrededor de $80, pero largamos hace 3 meses con un petróleo a $60. Claro. Los fletes marítimos aumentaron 300%. Los fertilizantes aumentaron enormemente, el gas aumentó 50-60%, es decir, ya hubo una distorsión que según los expertos, yo no soy un experto energético, es la crisis energética más importante de la historia. Sí. Se produjo por el inicio de esta guerra. Paréntesis, que mérito de las políticas energéticas de este gobierno y macroeconómicas no nos tumbó, sino que incluso fue una oportunidad en cierta... Bueno, hubo una gran decisión del presidente de YPF, sí. Marín. Marín, sí. Con el buffer. Que fue aguantar el precio los primeros 45 días apostando a que esto se superara con recursos propios, porque a él le aumentó el costo del combustible. Esto trasladado a precios, imaginemos en las situaciones de debilidades estructurales que Argentina padece, el anuncio de una inflación del 5% mensual. Hubiera sido catastrófico. Que en otro gobierno hay que ver qué hubiese pasado, ¿no? En este caso, Argentina salió airosa. Salió bien y además el presidente Milei jugó una apuesta muy grande antes que le dieran las encuestas de ganador, no cuando fue presidente. Antes que fuera presidente ya había apostado. Ha cobrado bien por eso, en el buen sentido. No hubiéramos tenido el acuerdo del Fondo Monetario, no hubiéramos tenido la asistencia directa de la Secretaría del Tesoro, que es decir, ha sido clave esa relación. Ya le hemos sacado todo el provecho, así que tenemos que decir gracias. Y según Fabián Calle, guiño, guiño, el fallo de YPF también. Bueno, por supuesto, pero eso recordemos que el fallo viene, la verdad, de la defensa de 4 gobiernos. Sí. No cambió nada, no lo logró más. Si la Corte le hubiera escuchado al gobierno, ¿el gobierno qué decía? El actual gobierno acusaba a Kicillof de haber hecho mal la expropiación. Pero sí lo que ayudó quizás fue este alineamiento con Estados Unidos. Eso seguro que hubo buena predisposición, pero el sistema judicial americano es independiente. No creamos que realmente fue Trump el que decidió. Hubo una muy buena defensa, los abogados se han ganado los $80 millones que hasta ahora han ganado, nos han ahorrado 16.000, o sea que se han cobrado sus honorarios. Yo soy abogado, celebro, aplaudo y me muero de envidia, pero se los han ganado sin lugar a duda. Ahora, en ese marco Argentina está en una posición extraordinaria. Hoy tenemos más de 23 RIGIs, donde la gran mayoría son energéticos, las compañías más importantes quieren invertir como han querido invertir los últimos 50 años, no había condiciones de credibilidad. Y hoy la verdad, todos esos RIGIs, empieza el proceso inversor en el año 27-28. Tienen la prudencia de ver cómo nos estabilizamos en la Argentina. Ojalá ocurra, porque la verdad, la perspectiva es extraordinaria. Lo que llama este gobierno chicaneando y algunos en el mercado el riesgo cuca también de qué puede llegar a pasar el año que viene. Si cambian las riesgo es argentino. El riesgo argento. Pero sin lugar a duda, miremos en la región que el presidente comete el error de no prestar atención al proceso de integración. Hoy nosotros estamos a la cola de la región, somos el país con más riesgo país. Hoy Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil han hecho en los últimos 20 años giros de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, las dos vías, y no ha cambiado su situación de credibilidad y tienen muy bajo índice de riesgo país. Por lo tanto, nosotros tenemos que incorporarnos a la región, tenemos que no darle la espalda y entender que el fortalecimiento de nuestra integración, no importa si los presidentes son de izquierda o de derecha, pues eso lo decide la gente. Sí, lo que pasa es que estamos re lejos, porque acá lo decía un especialista en energía muy conocido, José Luis Ureda, que decía,
vamos a salir de esta cuando escuches a la oposición diciendo que no va a destruir todo lo bueno que hizo el anterior, Bueno, pero, que haya una alternancia racional, pero cosa que grieta, lo seguís escuchando todavía. Como bien decía Jorge Lanata, la grieta es el riesgo argentino, sí. No es el riesgo Cuca. Yo no estoy de acuerdo, nunca estuve de acuerdo, ni una hora. Es con el cambio gobierno. de reglas de juego permanente con el cambio de elecciones. Se supone que tiene que haber, pensemos, ¿qué cambió en Uruguay en términos internacionales o de la inserción de Uruguay? Porque saliera Luis Lacalle y entrara el presidente Yamandu Orsi. Nada. ¿Qué cambió en Chile? Saliendo Boric y entrando Cast. Nada. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué interés importante en el mundo brasilero o internacional están preocupados porque gane Lula o Bolsonaro? Esto es la nación. Una nación es continuidad. Continuidad o cambio es una consigna electoral. El que está en la oposición dice cambio. El que está en el oficialismo dice continuidad. Bueno, pero eso es doméstico, es folclórico. A pesar de eso, han habido, como vos destacabas, por ejemplo, la parte técnica de la defensa ante los tribunales de Nueva York por el caso YPF, algunas permanencias que fueron positivas o vaca muerta. Pero las permanencias... O el acuerdo Mercosur-Unión Europea después de 25 años. Bueno, yo fui el primer negociador de ese acuerdo. Tardamos, la verdad, 30 años. Yo negocié el acuerdo que firmaron, suscribieron los jefes de Estado europeos con los del Mercosur en Madrid el 15 de diciembre de 1995. Han pasado 30 años. Impresionante. Mucha lentitud. Ese es un lento, pero bueno, es importante de los grandes logros, ¿no? Pero eso se llama, ahí hubo 7 administraciones. Eso es política de Estado. La defensa, en el caso YPF, es política de Estado. 4 administraciones llevaron la misma defensa. Pero eso es lo bueno, ahí no hay que diferenciarse. Eso es la unidad nacional. Una nación que no prima el concepto de unidad nacional, esto no quita las pasiones. Sin pasiones, ¿qué sería la vida? Sin lugar a dudas. Y miremos Chile, o el conflicto Boric-Cast. No puede haber 2 personas con ideologías más diferentes. Bolsonaro-Lula. Y sin embargo existe un Chile, un Brasil, un Uruguay, un Paraguay, por encima de las pasiones y las diferencias ideológicas. Nosotros no llegamos a ese estadio. Es el desafío de Argentina, que por eso tenemos todavía riesgo país alto. Donde nosotros superemos esto, el salto cualitativo y cuantitativo que vamos a dar es extraordinario. Ahora, Diego, volviendo un poco a este mundo bipolar en el que se inserta nuestro país, que bueno, seguimos siendo chiquititos, ¿no? A mí siempre me gusta decir en el fondo que cuando viajas a otro lado no saben ni dónde queda Argentina, también más allá de las oportunidades que tenemos para... Somos periféricos y lo hemos sido siempre. En la década del 60 todavía había 3 países periféricos ricos, solamente 3, que eran Canadá, Australia y Argentina. Hoy quedan 2. Bueno, en este mundo, Estados Unidos, que está luchando contra el otro hegemón, China, obviamente le pone sus ojos a la región, ¿no? Y vemos una región donde se están alineando los planetas para Estados Unidos. Digo, por el resultado de Colombia, Honduras... Discúlpame, sí. En todas las constituciones y las realidades políticas de nuestra región, la diversidad y la alternancia es la regla de juego constitucional. Por lo tanto, es lógico que haya ciclos que se aproximan a derecha, ciclos que se aproximan a la izquierda. Es el orden natural de la política. Esto es lo que está pasando. Hubo un ciclo donde hubo hegemonía de gobiernos progresistas o de izquierda y ahora aparece un ciclo más fuerte por la derecha. Lo que no significa que mañana no haya otro ciclo que vaya por izquierda. Pero el tema es si hay continuidad o no nacional, si construimos o no la integración con nuestros vecinos. Eso es la continuidad. Y eso es lo que tenemos que enfrentar. Yo creo que hoy tenemos una posibilidad extraordinaria porque el mundo de los inversores ha mirado a Argentina. Yo te aclaro, Vaca Muerta, el yacimiento de Vaca Muerta fue descubierto en 1940. O sea, el mundo está esperando hace 80 años que nos estabilicemos, porque todas las grandes empresas saben que la Argentina está llena de alimentos, llena de energía y llena de minería. No es un descubrimiento del año pasado. ¿Por qué no se ha destrabado ese proceso?
por la grieta argentina, no por el peligro Cuba. El riesgo argento. El riesgo argento, exactamente. El riesgo argento. Y ahora bien, China, en este mundo bipolar y en este conflicto con Irán, tenemos que ir cerrando, pero me interesa, hubo una foto de Trump y Xi Jinping, de Xi recibiendo a Trump. El encuentro más importante del año, que es medio encuentro porque la segunda mitad de esta reunión pasa el 24 de septiembre en Washington, que va a viajar Xi Jinping a Washington. ¿Cómo queda China después de eso? Fortalecida. Ahora, una buena cosa del siglo XXI, que no pasó en el siglo XX, es que las dos potencias que se enfrentan son al mismo tiempo la sociedad entre dos naciones más importantes en la historia de la humanidad, Estados Unidos y China. Entonces, esa mezcla del yin y el yang, como dirían los chinos, que es ser los dos grandes socios y los dos grandes rivales, estabiliza un fenómeno central que es la paz. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de guerra entre Estados Unidos y China por este componente de complementación asociativa. Esto es muy bueno porque si hubiera una guerra desaparece el planeta. Entonces, es muy bueno que tengamos una perspectiva de paz, una perspectiva de cooperación muy grande. China ha colaborado, el régimen pakistaní tuvo el encargo de la mediación, de salir de este atolladero por encargo de los dos, de China y de Estados Unidos. Es bueno. Va a ser muy buena la reunión el 24 de septiembre en Washington. ¿Por qué? Porque los dos necesitan, así como nosotros necesitamos estabilidad interna, ¿qué necesita Xi Jinping y el Trump, Estados Unidos y China? Estabilidad planetaria. No les sirve el desorden, el caos, el mundo de la especulación, que donde hay inestabilidad gana la especulación, o sea, no gana la tecnología, la producción, el turismo, el comercio, no, gana la especulación. Los mercados internacionales funcionan a una velocidad muy grande, gran estabilidad, gran oscilación de precios, gran paraíso de los intermediarios y de la especulación. Estados Unidos y China tienen la misma necesidad, hay que ordenar este caos, se va a ordenar. Se va a ordenar. Y para cerrar, Trump en este caos, vos decís, bueno, le tocó ser el presidente del caos, se somete a este mecanismo de rendición de cuentas que son las elecciones de medio término en noviembre. ¿Cómo lo ves? Yo creo que está cerrando el ciclo. Los últimos 10 años hubo un crecimiento de las posiciones de nueva derecha, derecha dura, extrema derecha, conservadores, como lo quieras llamar, no importa el nombre. Debate central en Estados Unidos, debate central en toda Europa, debate central en la Argentina. La que está ausente es la izquierda. Es decir, hoy el gran debate planetario y especialmente en Occidente es entre el centro derecha y la extrema derecha. El ciclo de la extrema derecha, la frontera fue la derrota de Orbán en Hungría. De ahí vamos viendo el inicio del retroceso de las versiones más extremistas de derecha, para llamarlas de alguna forma. Yo soy un hombre de derecha, o sea, no estoy hablando desde ningún prejuicio ideológico. Creo en el centro derecha, que es la racionalidad, apegarse a la ley, respetar las constituciones que nos costó sangre, esfuerzo muy grande en todo Occidente, lograr, incluyendo la de 1994 en la Argentina, que es tener proyectos de centro. En la medida en que los gobiernos se consoliden al centro, vamos a tener estabilidad. Diego, siempre es interesante escucharte, te invitamos a que vuelvas a Transición 2030 para seguir conversando, porque este programa es una conversación abierta sobre en qué mundo se inserta esta Argentina. Gracias. Gracias por la invitación. Y ya estamos con Juan Negri, que es politólogo, director de las carreras de Estudios Internacionales y Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. Gracias por volver, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cata? ¿Cómo estás? Bien, ¿sabes qué? Estuve pensando en este último tiempo con los resultados de las elecciones colombianas, que nos trates de contar un poco cómo queda la región y el vínculo con Estados Unidos, más allá de Donald Trump, tras el triunfo de la derecha, en definitiva, en Colombia, ¿no? Sí,
triunfo de la derecha muy claramente y un candidato... Que no fue por tanto igual, ¿no? No. Hace tiempo ya que varios países de la región se terminan definiendo realmente por muy poco. No fue por tanto, menos de 2 puntos. Un candidato muy parecido a Milei en algunas cosas, muy de afuera de la política, muy outsider, muy de decir cualquier cosa, excéntrico de muchísimas maneras, abogado de paramilitares, hay una cosa medio controversial ahí, ¿no? Si bien es verdad que todo delincuente tiene derecho a un abogado, en general frente a la opinión pública es raro, ¿no? Que alguien diga, bueno, sí, yo defiendo a esta gente, buen vínculo con Trump, y parado sobre yo diría, fracaso, me parece a mí, de la clase política colombiana de resolver el tema de la violencia en los últimos 10, 15 años, ¿no? Es decir, una violencia que mutó de grupos guerrilleros a grupos que se empiezan a penetrar en la sociedad, es decir, empieza a haber como una especie de hibridez, entonces ya no estás luchando contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sino que tenés grupos que controlan, grupos medio civiles, medio militares, que controlan algunos pueblos, etc. El fracaso del referéndum hace unos 10 años, violencia política, el asesinato de un candidato el año pasado, y una situación delicada en el interior. Las ciudades no, Colombia es un país, no sé si tuviste la oportunidad de ir alguna vez, pero es un país donde las ciudades no sentís que esté pasando nada. Vos vas a Bogotá. Ciudad de primer mundo. Sí, la latinoamericana con sus cosas, digo, pero no hay un problema. Una gran ciudad. Gran ciudad, pero la cuestión es, ¿no?, en la ruralidad. Y el trumpismo como modo de hacer política, me parece a mí, ¿no? Que vinculado un poco a lo que decías vos, a la pregunta de qué pasa cuando Trump se vaya, ¿no? Si Trump se va a ir en enero del 29, va a haber otro presidente. Podría haber un presidente republicano, podría haber un presidente demócrata. Ahora, me parece que lo que queda es un modo de hacer política que Trump entendió bien y que varios líderes en América Latina entendieron bien. O sea, de las Espriella es uno, Bukele es otro, Milei a su manera es otro, Cast, yo diría con algunas cosas, Bolsonaro, es decir... Bolsonaro también, digo, porque entiendo que tiene buenas chances en Brasil contra Lula. Sí, todos esos candidatos, todos tienen particularidades regionales, locales, ninguno gana solo por Trump, ninguno es una imitación caricaturesca de Trump, pero sí creo que hay una lectura de un modo de hacer política. Y yo creo que eso va a perdurar, que tiene que ver con el outsider, la política por fuera de los partidos, las redes sociales, cierta revulsión, cierta posibilidad de decir cualquier cosa, ciertos límites que se han corrido. Eso creo que va a quedar. Y vos también has hablado, que me interesa mucho entrar ahí, después para mirar un poco ya el mundo China y Estados Unidos, pero que has hablado de, por lo menos cuando hablas de elecciones latinoamericanas, de sociedades cansadas e impacientes, que entonces fluctúan de un lado al otro con el péndulo, pero donde ya no te doy una reelección para esperar. A ver si me cambias mi realidad. Sí, y eso en realidad me parece que explica incluso más lo que estamos viendo en la región, que es cierto giro a la derecha. El giro a la derecha de todos modos existe, es decir, si uno mira un mapa de hace 15, 20 años y un mapa de ahora, el color cambió, eso está claro. Que no es solo en Latinoamérica, como decía Diego Velar, sino en el mundo, ¿no? Que es entre centro derecha y derecha. Sí, yo creo que hay muchas cosas ahí, creo que hay un péndulo natural, en toda democracia es esperable que en algún momento gires hacia el otro lado, es decir, no es ninguna novedad y tal vez de ahora en 15 años estamos hablando del giro a la izquierda de vuelta, es decir, hay algo, si se quiere, esperable, no puede estar gobernando una democracia 40 años. Después sí creo que también hay algo de el siglo XXI definido o esta parte del siglo XXI definido por cierta rebeldía, para usar el título de un libro que se vendió mucho hace unos años en Argentina. El de Pablo Stefanoni. El de Pablo. La rebeldía se volvió de derecha, ¿no? Es decir, algunas cosas que en algunos países estaban enterradas, algunas cosas que siempre estuvieron ahí. En el caso de Estados Unidos esas cosas siempre estuvieron un poco ahí. Yo creo que hay algo también de cierta rebeldía que se vuelve de derecha. Y en el caso latinoamericano, insisto con esto que vos decías, hay algo de sociedades frustradas, de países latinoamericanos que no llegan a generar aparatos públicos que provean bienes y servicios públicos de calidad. Es como que siempre falta el último salto, muchos países que mejoran su situación relativa pero no logran escapar de la situación de pobreza, países que arrancan de muy atrás, Bolivia, Perú, les va bien, pero nunca terminan de dar el salto, países que arrancan de más adelante, Chile,
Brasil en algún momento, países que en algún momento fueron más ricos, como Argentina, es decir, y que todos terminan estando en un pelotón de clase media mundial y nunca terminas de dar el salto. Eso genera muchísima frustración y efectivamente lo que vemos en América Latina básicamente es que los oficialismos no reeligen, es decir, más que un giro a la derecha, o sea... Es una tendencia, los oficialismos no reeligen. Les cuesta muchísimo reelegir. O sea, hay alguna excepción dando vueltas, pero les cuesta muchísimo reelegir. Y entonces... ¿Esto es una tendencia de este último tiempo? Sí, sí, de este último tiempo. Es decir, la ola, lo que se llamaba en su momento la ola rosa de gobiernos progresistas, ahí hubo una consolidación de poder político. Los Kirchner en Argentina, la Concertación, que después cambió de nombre, Lula en Brasil, ahí hubo una consolidación. Bueno, Chávez, ni hablar, después por mecanismos no democráticos. Pero ahí había como cierta consolidación del poder político. Ahora la característica central, yo creo, de la política latinoamericana es esto, es decir, abrazo rápido a alguien que me promete mucho, sobre promesas también, es decir, en una democracia sin partidos, con outsiders, lo que vos tenés es tipos que te prometen el oro y el moro. Bueno, y después, digo, es difícil, cumplir todo eso y rápido. Y desencanto bastante rápido, frustración, en algunos casos violencia, en la América Latina andina, movilizaciones, y a veces sin llegar a eso simplemente gobiernos que les cuesta reelegir. Y en muchos casos polarización, elecciones que se definen por muy poco, es decir, Colombia, Brasil en su momento la reelección, el tercer mandato de Lula, el final de Bolsonaro, ¿no? Es decir, bueno, Perú es un ejemplo paradigmático, o sea, elecciones que se definen por 2 puntos, ¿no? O menos. Ahora, más allá de esto y más allá de Donald Trump y cómo le vaya, que la tendencia indica que le va a ir mal en las elecciones de medio término, bueno, que se va a ir de la presidencia estadounidense. ¿Vos coincidís con esto que me comentaba Juan Gabriel Tocatlián hace unos días en otro espacio periodístico de, bueno, la región para las agencias, para Estados Unidos, pensando en los intereses geopolíticos, queda mejor ordenada que en otros momentos? Pensando un poco ya en el mundo bipolar y en esta guerra fría o como se llame con China. O si ordenada, no sé qué habrá querido decir Juan Gabriel, que para mí es como un amigo y un maestro, ¿no? Es decir, pero si Juan Gabriel quiere decir ordenada, es decir, alineada con Trump, es decir, como cierto... con Estados Unidos. Sí, con los Estados Unidos. Geopolíticos de Estados Unidos, más sí. Es decir, y ahí es muy interesante. A mí me parece que hay cosas muy interesantes ahí. Es decir, si Estados Unidos, más allá de Trump, se propuso en esta guerra bipolar con China, que la región, que el hemisferio occidental quede alineado con Estados Unidos, lo logró, mucho más que en otras épocas. Y para mí hay un detalle, no sé si llamarlo de color, pero muy ilustrativo, que es, hasta hace no tanto tiempo, que los candidatos, incluso viniendo de la derecha, en América Latina, se plantaran como herederos de Estados Unidos, es decir, que un candidato dijera, yo admiro al presidente de Estados Unidos. Hasta hace pocos años era piantavotos total. Claro, era mala palabra. Era mala palabra, pero entregarte al imperialismo. Hoy tenemos elecciones en América Latina donde en cada elección hay un tipo que de manera más directa, menos directa, se identifica con Trump y lo dice. Decirle pequeños Trumps es mucho, pero Bolsonaro, Milei, Bukele, Casta a su manera, de la Espriella, o sea, lo que vos ves es tipos que abiertamente dicen Trump es un referente para mí de alguna manera u otra en hacer política, en ideología, lo que sea. Es decir, el grado de alineamiento, pero incluso hasta diría cultural, político, es muy alto, es realmente muy alto. Positivo para Estados Unidos, una potencia que, bueno, viene en declive pensando en el ascenso de China, como decía Aguilar, que lo pronostica como en 10 años el hegemón sin discusión. Sí, posiblemente. Es decir, yo creo que en eso Diego tiene razón. Es decir, a menos que pase una especie de cisne negro rarísimo a las tasas que viene creciendo China, esa transición, sí, 10 años, sin dudas. Es decir, ya el concepto de hegemonía y de superpotencia tiene como muchos planos, ¿no? Militar, tecnológico, cultural también, comercial, político, es decir, comercial. El ascenso de China es desigual, ¿no? En lo militar está muy atrás de Estados Unidos todavía. Estados Unidos todavía gasta muchísimo más que China. China todavía no termina de jugar ese rol que, según los realistas, toda potencia tiene que jugar. A momento que decir, bueno, agarrar los fierros e intervenir en conflictos militares en el mundo. China hasta ahora siempre ha sido muy retraída, muy de la diplomacia, etcétera. Que no le fue mal, mirando lo que pasó con Irán. Bueno, ahí hay una discusión. Algunos teóricos te dirían en algún momento, si vos querés ser potencia, tenés que poner las cartas sobre la mesa y decir, acá estoy yo.
¿no? Ok. Es decir, te empezás a jugar fuerte. Pero en lo comercial ni hablar, en lo tecnológico avanzó muchísimo, como decíamos, en lo militar no tanto. Bueno, esa transición se va a dar, sin dudas. Y ahí América Latina, bueno, lo que pasa es que América Latina no es, está en Occidente. O sea, nosotros no somos orientales, somos occidentales. Entonces ahí hay una restricción, si se quiere, geográfico, histórico, cultural, en la cual no podemos abrazar de manera así a China ilimitadamente. Y después sí, la presión de Estados Unidos, que Estados Unidos te pone líneas rojas, te dice, comercial está bien. Comercial, yo también comercio, Estados Unidos comercia con China, es el principal socio comercial de China, y viceversa. Pero líneas rojas. ¿Comprar armas? No. 5G, Huawei, no. Empresas occidentales. Bases militares, etcétera, no. O atendente a las consecuencias. Hay países que lo han hecho. Nosotros tenemos una base en Neuquén, el puerto de Cusco creo que lo hicieron los chinos. Es decir, hay países que buscan margen de autonomía. Pero bueno, sufrirás las consecuencias, ¿no? Juan, siempre es interesante escucharte. Te recibimos la próxima. Muchas gracias, Cata. Y ya estamos con un reconocido diplomático argentino, politólogo, analista internacional, entre muchas otras cosas, Andrés Cisneros. Primera vez en el programa, gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, Andrés, esto es una conversación que venimos dándonos con distintos analistas internacionales, Fabián Calla ha venido muchas veces, que es tratar de leer el mundo en el cual hoy gobierna Milei y en el cual se abrió una ventana muy positiva en materia, sobre todo energética, para la Argentina, ¿no? Y me interesa mucho tu mirada sobre todo la guerra China-Estados Unidos. ¿Dónde está parada la Argentina? ¿Dónde está parada la región? ¿Cuáles son nuestras principales fortalezas y desafíos como país? La pregunta es muy fácil, ¿no? La respuesta es muy difícil. Mire, de vez en cuando el escenario internacional cambia radicalmente. Y como se atribuye a Gramsci, hay un mundo que muere y otro que está naciendo. Y en el medio estamos nosotros. Que no termina de nacer. Claro, en el medio estamos nosotros en la sala de partos, llena de convulsiones. Y se parece al juego del Shenka, donde uno tiene que tratar de mover las piezas sin que se caiga todo el aparato. Ahí está la Argentina, que es un país que no define el orden internacional, pero que tiene que tratar de que no lo perjudique. Y ahí es donde tenemos que tratar de entender que el interés nacional argentino es distinto del interés nacional de los dos grandes poderosos. Pero no tiene por qué ser opuesto. No tenemos que elegir entre uno u otro. De manera que, no es agarrar la bandera de uno u otro. Porque es fácil, eso sería muy fácil. Algunos lo hacen. No, que puede ser un relato para militar ciertas cosas, ¿no? Pero no para una política exterior. Claro, lo que pasa es que la política exterior no existe si no existe la política interior. Usted no tiene una buena política exterior si no tiene una buena política interior. Es el reflejo uno de otro. Entonces, cualquiera que diga que tiene una buena política exterior en un país convulsionado está engañando a la gente, o al revés. De manera que el primer lugar para definir una política exterior es la política interior. ¿En qué estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es nuestro interés? Y cuando definimos los intereses, podemos definir la política exterior. El tema en Argentina es que hace un siglo que no definimos cuáles son los intereses en común, que es lo que define a un país. Entonces, ¿Ahora tampoco? No lo tenemos. Estamos en el proceso de construir una coincidencia de intereses, pero no hay coincidencia de intereses en un país donde al día siguiente que alguien pierde una elección está procurando que se caiga y que se voltee al que ganó. Pasa en media América Latina, lo está haciendo Petro en Colombia, bueno, lo hace mucha gente. Si no tenemos una coincidencia básica, mire, la democracia no es una religión, es un método, el mejor que se conoce o el menos malo, para transar intereses. Bien, ahora, la democracia no funciona para perros y gatos. Funciona entre perros y entre gatos. Pero no da resultado si se tienen visiones del mundo y proyectos de convivencia completamente opuestos. Y desgraciadamente, buena parte de los países de América Latina hemos vivido
como perros y gatos internamente. Y no nos ponemos de acuerdo en cuáles son nuestros intereses. Usted mencionó recién la energía. Sí. Toma el caso de la minería vinculada a la energía, todo. No hemos sacado un gramo de cobre en casi 200 años. Lo sacamos y cerramos la minera. Chile saca, no sé cuánto, 3.000 millones de dólares por año de cobre. Porque costó también mucho la licencia social acá en la Argentina, ¿no? Claro, relacionado con lo ambiental y entender claro, que era importante para la transición energética. Pero los chilenos no son tontos y también deben haber valorado el problema ambiental. Y acá ganaron los ambientales y perdieron los productivos. Ahora después pueden ganar los productivos y perder los ambientales. Ahora nunca parece que llegamos a una situación en la cual es posible acordar que se puede explotar un producto sin perjudicar el medio ambiente. No, que además creo que el consenso hoy es la minería es importante para poder hacer la transición energética en Claro. contexto de cambio climático. O sea, Pero nos ha costado más de un siglo de pérdida económica. De pérdida económica. Y Tremendo. donde nos parecía más importante distribuir que producir, y ahora estamos más pensando lo contrario. Pero bueno, algunos consensos pareciera que se empiezan a construir, ¿no? Por ejemplo, orden macroeconómico, basta de inflación, de emisión, licencia social para la minería. Sí, sí. Hay algunos consensos que antes quizás hasta eran mala palabra en el relato político argentino, bueno, que hoy están, ¿no? Eso está pasando incluso en la oposición. Fíjese que a semejanza de lo que ocurrió en Chile en su momento y en Brasil, después de un gobierno como salvo la oposición ultra kirchnerista, se está trabajando sobre la base de que el esquema económico, la macro, el ordenamiento, hay que mantenerlo y continuarlo. Y lo que quieren es reemplazar o suceder al grupo político que lo maneja. Y esa es la base de la democracia, hacer mejor que otros lo que todos estamos de acuerdo. Ahora, me quedo con esto que quizás es una arista más interesante para analizar el mundo en el cual se inserta la Argentina, que es, vos decís, hasta que no tenemos una política buena adentro, puertas adentro de la Argentina, no hay política exterior positiva para nuestro país, ¿no? A pesar de eso, tenemos un alineamiento hoy muy fuerte con los Estados Unidos. Se discutió si Scott Bessent realmente le salvó al gobierno en un momento que quizás no estaba tan bien en las encuestas las elecciones o no. Hay una simpatía y un interés muy grande de Estados Unidos por el rumbo de la Argentina. ¿Cómo analizás vos ese vínculo y si más allá de Trump va a continuar esa relación buena con los Estados Unidos, que gobiernos más de izquierda como el kirchnerismo lo discutían por lo menos en el relato? Sí, no tenemos simpatía con Trump y Trump no la tiene con nosotros. Lo que tenemos es coincidencia de intereses. En algún momento de la historia, los intereses nacionales de Argentina tienden a coincidir con algunos intereses nacionales norteamericanos. Punto. Si esos intereses desaparecen en la comunidad, dejaremos de ser amigos de Estados Unidos. Y si eso se consolida y se cultiva, que es lo que hay que hacer, entonces consolidaremos una relación basada menos en la simpatía de los presidentes, o como pasó con Menem, que en el interés nacional objetivo de la Argentina. Fíjate, es el caso del Atlántico Sur y las Malvinas. Es decir, en 180 años, nunca el interés nacional norteamericano coincidió con el interés nacional argentino en Malvinas. Nunca. No votaron en contra, pero no nos ayudaron. Ayudaron a Gran Bretaña. Ahora el interés nacional de Trump es que en las cercanías de la Antártida y en el Atlántico Sur se plantea una situación en la cual Occidente no tenga una fisura de retaguardia. Esto es un problema sin resolver. Malvinas es un problema sin resolver en el Atlántico Sur. Entonces, si hay que hacer una confrontación militar o no militar en el Atlántico Sur y en la Antártida, la solución
del diferendo de Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña tiene que llegar. Y nunca hemos tenido la presión de una gran potencia como Estados Unidos a Gran Bretaña y a nosotros para decir, señores, hay intereses internacionales más importantes que el diferendo de ustedes. Arréglenlo, lleguen a un acuerdo, porque tenemos que defender el Atlántico Sur y la Antártida. ¿Y cómo se puede desenvolver la situación en Malvinas entonces? Mire, con esta perspectiva que estás contando de Estados Unidos, pensando en esa parte geológica, geográfica. Bueno, vos conocés la definición inglesa de que no se tienen amigos, se tienen intereses. Bueno, el interés nacional británico debiera entender que hay necesidades de Occidente y de Gran Bretaña que son más importantes que el tema geográfico de posesión de una isla. Y que en base a eso hay que sentarse con Argentina y con Occidente para decir, bueno, ¿en qué términos se va a administrar la soberanía y se va a vigilar el Atlántico Sur entre todos los involucrados? ¿Pero puede cambiar el tema de la soberanía de Malvinas para la Argentina? ¿Lo ves posible? No es imposible, pero creo que el concepto de soberanía está evolucionando, más allá de un tema casi de consorcio, digamos. Sí. Al paso marítimo. Sí y no. Los pasos marítimos son la expresión de la capacidad que tiene un Estado para ejercer soberanía. La idea es que Argentina cuenta con costas que no tiene Gran Bretaña en el Atlántico Sur, que tampoco puede contar Chile, que son importantes para una defensa militar o geopolítica de la región. Entonces hay que hablar con ese país, que somos nosotros. Y nosotros podemos proponer alguna solución que sea suficientemente digna para Gran Bretaña, para la Argentina, sin que todos ganemos algo y nadie pierda nada. No es imposible. Esto se discutió, se habló entre diplomáticos. Yo no soy un diplomático de carrera, le aclaro. En los 90, con diplomáticos británicos, con diplomáticos norteamericanos, se habló mucho. Y escuchan, pero en aquella época no existía el interés nacional norteamericano de Estados Unidos por recuperar el apoyo de su patio trasero. Durante un siglo y medio, el patio trasero no importaba. Ahora el patio trasero importa cuando Trump se está distanciando de Europa y mira hacia América Latina para tratar de que China no se involucre más de lo que está involucrada. Y eso significa ganarse la confianza y coincidir con los intereses nacionales de Argentina, por ejemplo, de América Latina. Por ejemplo, van a seguir maltratando a Brasil con el tema de los bosques del Amazonas. De la Amazonia. ¿Lo van a hacer o van a comenzar a entender el interés nacional brasileño en la región? Tienen que empezar a cambiar su actitud y tomarnos en cuenta porque nos necesitan. Lo decisivo no es que nos quieran, lo decisivo es que nos necesiten. Ahora, más allá de eso, América Latina está, que lo conversamos un poco con Juan Neri, yo lo conversé en otro espacio también con Tocatrián, está casi gratis alineada y amiga de Estados Unidos, ¿no? Y de este país de Donald Trump. O sea, lo tiene a la región controlada, alineada, ¿o no? ¿Hoy en día o históricamente? Hoy. La región... Con estos últimos procesos electorales y... Sí, la región se cansó de lo que se podía denominar ese populismo distribucionista, que se define por su anti-occidentalismo. Sí, que era un poco anti-Estados Unidos. Anti-occidentalismo. Estados Unidos es un país importante, pero hay una actitud anti-occidental. Usted lo ve, hemos hablado de Gramsci hace un rato. Hay una actitud como decir, Occidente no me representa, quiero otra cosa. Creo que las últimas elecciones en los diversos países, el nuestro también, indican que nos estamos cansando de ese verso, ese discurso.
y que queremos otra cosa. Esa es la búsqueda de Argentina y de América Latina. Yo no lo definiría como nuestra relación con Estados Unidos regalada o costosa. Tenemos una coincidencia. Nosotros, Argentina y América Latina, no necesita hacer casting para ser aceptada en Occidente. Somos Occidente. Todos nosotros tenemos constituciones nacionales que son prácticamente calcadas de la norteamericana. Tenemos coincidencias. Eso no significa que dependamos de ellas. De manera que yo no definiría nuestra participación internacional por nuestra cercanía o distancia con Estados Unidos o con China. En cada caso, en cada oportunidad, tenemos que definir qué es lo que estamos haciendo. Hay en la calle una sabiduría que dice que con China hacemos todo lo que sea comercial y económico. Y con Occidente hacemos todo lo que sea posicionamiento estratégico. Y no estaría mal, porque dada nuestros intereses, es una fórmula que anda bastante bien. Hablando un poco de seguir nuestros propios intereses. Y no los demás, no definirnos por los demás. Y ahora, más allá, digamos, de nuestros intereses, ya me salgo de eso y pienso un poco en el mundo de Estados Unidos y China. ¿Vos coincidís con Gellar que hay cierto caso de Estados Unidos en esta guerra fría o como se llame, este mundo bipolar con China? ¿Cierto caso? Ocaso. Ah, ocaso. Sí, claro. Decadencia y ascenso de China y de Asia. Mira, es una... no sé si Gellar dijo ocaso, ¿no? No dijo ocaso, esto lo agrego yo. Sí, porque... Pero sí dijo que veía que en los próximos 10 años se veía a China como claramente el hegemón. No es que a Estados Unidos iba a declinar, pero sí que iba a ser China el hegemón en los próximos 10 años. Se está hablando todo el tiempo del famoso trampa de Tucídides. Antes nadie la conocía, ahora Tucídides es más conocido que Tinelli. En la anterior Guerra Fría, lo que se procuraba era reemplazar el esquema occidental. Podríamos denominarlo como la democracia republicana. La Unión Soviética se presentaba como un reemplazo del esquema. China no se presenta como eso. China es capitalista y no reniega del capitalismo. China no quiere destruir nuestro mundo. Hasta ahora lo que está haciendo es decir, señores, reconózcanme un asiento de importancia en el directorio. Que el mundo se administre conmigo en el directorio. Y están trabajando así. No sé qué habrá dicho Gellar al respecto, yo siempre coincido con él. Lo que está haciendo China es aprovechar las ventajas que le da una guerra que pelea otro. Es decir, China está ganando la guerra que pelea Estados Unidos, sin perder un solo hombre y sin perder nada. Bueno, y se presenta en la mesa y dice, yo quiero un puesto en este lugar para administrar el mundo tal como es, no para cambiarlo radicalmente. El tema, en mi opinión, con China es que han tenido tanto éxito económico que puede traducirse en un éxito político, sobre todo en las dictaduras latinoamericanas. Yo recuerdo a Cristina Kirchner diciendo que era un gran ejemplo porque se podía tener gobiernos autoritarios con crecimiento económico capitalista, que fue una bendición para mucha gente. Bueno, y lo que está haciendo, sobre todo Xi Jinping, es generar un gobierno autoritario que puede mostrar que el capitalismo es posible. Andrés, ha sido un gusto escucharte. Solo por una cuestión de tiempo cerramos acá la entrevista y te invitaremos nuevamente. Ojalá. Muchas gracias por venir. Y hasta aquí llegamos nosotros. Interesantísimo escuchar a cada uno de nuestros entrevistados. Aprendemos de ellos en cada programa. Esperamos que les haya interesado tanto como a nosotros. Nos reencontramos el próximo domingo.